En el corazón de la Barcelona medieval, el convento de Montsió, con más vidas que un gato, se convirtió en un auténtico nómada de piedra viajando por la ciudad. Su trayectoria está plagada de mudanzas, guerras y renacimientos. Es un reflejo de la agitada vida de la ciudad condal a lo largo de los siglos. Esta es su historia. 3 años después de enviudar, la infanta María de Aragón, hija de Jaime II de Aragón y conde de Barcelona, y Blanca de Nápoles, tomó los hábitos como monja de la Orden del Hospital, primero en Tortosa y luego en el monasterio de Sigena, donde su hermana Blanca de Aragón servía como priora desde el año anterior. Para fundar un primer convento de monjas dominicas en Barcelona, la infanta María entró en contacto con la Orden de los Predicadores. También contó con el visto bueno de su hermana Blanca y la colaboración del influyente fray Nicolau Rosell, futuro cardenal. María murió probablemente en Sigena, antes de ver construido su convento barcelonés. En su testamento dejó dispuesta la fundación del monasterio de San Pedro Mártir de Barcelona y legó sus bienes para tal fin. Se cree que María fue sepultada en la capilla mayor del convento de Santa Catalina de Barcelona, junto a su hermana Blanca, y que en 1549 sus restos fueron trasladados al claustro del convento de Santa María la Real de Montesión. En 1351 se colocó la primera piedra del monasterio en un paraje llamado Mas de Misanya, junto a la playa, tocando a las reales atarazanas, un lugar sin protección al estar fuera de las murallas. En 1357 llegaron al nuevo convento un grupo de monjas encabezadas por la priora Constanza de Bellera, procedentes del monasterio occitano de Prull, en el Languedoc. Apenas 2 años después tuvieron que huir precipitadamente debido a un ataque de la Armada castellana al puerto de Barcelona en el contexto de la denominada Guerra de los Dos Pedros, entre Pedro IV de Aragón y Pedro I de Castilla. Terminada la contienda, el rey Pedro IV el Ceremonioso ofreció a las dominicas unos solares cerca del Hospital de Colom, futuro Hospital de la Santa Creu en el actual Raval. En 1390 las monjas adquirieron la cercana capilla dedicada a Santa María de Montsió, construida pocos años antes por los canónigos agustinos de Santa Eulàlia del Camp. Estaba junto a la plaza de Santa Ana, en la zona del Portal de l'Àngel, tocando a la calle Montsió. Desde entonces se llamó Monasterio de Santa María de Montsió. En el asedio de 1714 el monasterio fue bombardeado, obligando a las monjas a abandonar la clausura. Cuando por fin pudieron retornar, se encontraron el edificio gravemente dañado y tuvieron que emprender largas y costosas obras de restauración para recuperarlo. Durante la Guerra de la Independencia, el monasterio fue saqueado y ocupado militarmente durante la incursión de los 100.000 hijos de San Luis. En 1835 llegó la desamortización de Mendizábal y con ella otro golpe. El gobierno liberal expropió los bienes e inmuebles eclesiásticos para subastarlos. De la noche a la mañana las dominicas de Montsió se vieron en la calle, obligadas a abandonar su monasterio. Sin embargo, el edificio no quedó vacío por mucho tiempo. Un grupo de burgueses aficionados al teatro y la música decidió alquilar el antiguo convento. Así nació el Liceu Filarmónico Dramático Barcelonés, conocido también como Liceu de Montsió, embrión de lo que luego sería el Gran Teatre del Liceu. Entre 1836 y 1845, el refectorio del convento hizo las veces de sala de espectáculos. En 1845, el Ayuntamiento de Barcelona devolvió a las monjas la propiedad. Los burgueses melómanos, mientras tanto, habían puesto sus ojos en otro solar desamortizado, el antiguo convento de los Trinitarios Descalzos en la Rambla. Allí levantaron un gran teatro de la ópera. El Gran Teatre del Liceu se inauguró el 4 de abril de 1847. Con sus más de 2.300 localidades llegó a ser el mayor aforo operístico de Europa durante el siglo XIX. Se convirtió en el juguete favorito de la alta burguesía barcelonesa. La siguiente mudanza forzosa llegó con la Revolución Liberal de la Gloriosa de 1868,
cuando las tropas revolucionarias ocuparon nuevamente el convento de Montsió y las monjas se vieron obligadas a marchar del convento. Encontraron refugio temporal en el cercano monasterio de la Mare de Déu dels Àngels. En 1875, tras la restauración monárquica, el gobierno devolvió de nuevo el monasterio a sus legítimas propietarias. Su estado, sin embargo, era ruinoso. Las dominicas de Montsió decidieron vender el solar para construir, con ese dinero, un monasterio completamente nuevo en el emergente Eixample. Se optó por trasladar piedra a piedra la iglesia, el claustro gótico y la sala capitular al nuevo emplazamiento. Entre 1882 y 1888 contrataron al arquitecto Joan Martorell i Montells para dirigir la reconstrucción del convento, ahora en la Rambla de Cataluña, esquina con la actual calle Rosellón. El solar de la calle Montsió fue vendido a los industriales textiles Pere y Francesc Martí i Puig, quienes encargaron al arquitecto recién llegado de Mataró, Josep Puig i Cadafalch, la construcción de varios edificios de viviendas para ponerlos en alquiler, entre ellos la llamada Casa Martí. Era su primera obra en Barcelona. En sus bajos se inauguró la célebre cervecería Els Quatre Gats, de la cual tenemos un vídeo. Durante la Guerra Civil Española, el monasterio de Montsió en la Rambla de Cataluña quedó destrozado. Desapareció la cripta gótica donde se conservaban los sepulcros medievales de las infantas María de Aragón y su hermana Blanca. Las dominicas tuvieron que abandonar nuevamente la clausura para salvar sus vidas, quedando el cenobio prácticamente en ruinas al finalizar la contienda. En 1947, la mermada comunidad decidió hacer las maletas una vez más. Fueron a un lugar tranquilo en las afueras, Esplugues de Llobregat. Allí compraron la histórica finca de Can Casanovas al aristócrata José María Milà i Camps, primer conde de Montseny y abuelo de los periodistas Mercedes y Lorenzo Milà. La masía había sido restaurada por Antoni María Gallissà. Las monjas reconstruyeron su claustro piedra a piedra a la vez que construían una nueva iglesia dedicada a la Asunción de la Virgen. El traslado se completó el día de Todos los Santos de 1950 con la inauguración solemne del monasterio en Esplugues. Con el paso de las décadas, el monasterio de Montsió de Esplugues y la masía modernista comenzaron a acusar el desgaste del tiempo. Las monjas, cada vez menos y más ancianas, no podían asumir los costes de una necesaria restauración. Finalmente, a finales de 2021 se despidieron del monasterio. Una parte de ellas se trasladó al convento de Nuestra Señora dels Àngels y Santa Clara de Manresa, donde continuaron su vida religiosa en comunidad junto a la mediática Sor Lucía Caram. Otra parte de las monjas fue acogida en el monasterio de Sant Domènec de Guzmán de Sant Cugat del Vallès. En 2024, el Ayuntamiento de Esplugues compró el recinto monástico por 7 millones de euros, incluyendo el convento, el claustro gótico y la masía modernista de Can Casanovas, antigua Mas Colomer. El alcalde, Eduard Sanz, aseguró que el conjunto no se convertiría en un hotel de lujo, sino en un espacio cultural y ciudadano, tal como había expresado en sus últimas voluntades la última priora, la madre Montserrat Salvador, fallecida en 2021. Una parte sustancial del dinero de la venta fue donada por las dominicas a fundaciones sociales como la Fundación CECAS, vinculada a Cáritas, dedicada a ayudar a personas con adicciones. El conjunto monumental de Esplugues será restaurado con fondos municipales. El ayuntamiento ya ha anunciado que impulsará su declaración como bien cultural de interés nacional para asegurar su máxima protección patrimonial. Si te ha gustado este capítulo, te recomendamos los siguientes. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. Se me ven los pies. Estoy grabando. María murió. Pero, que es que sigue. María murió, probablemente.
María murió probablemente en Sigena antes de ver construido su convento barcelonés. En su testamento dijo: María murió probablemente, María murió probablemente, coño. Esto era otra foto, me has dicho. Pero el sombrero potser sí. Estàs gravant, eh? Gracias de Research se inauguró el 4 de abril de 1847. Durante la Guerra Civil Española, el monasterio de Montsió en la Rambla de Cataluña quedó destrozado. No sé dónde tengo que mirar. Si estoy así, tengo que mirar ahí, otra vez. Para no. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.